Gracias, muchísimas gracias por continuar con Uno más Uno. Y mientras esperamos 3 minutos para comenzar con la entrevista en primer plano, hoy con la participación de Gloria Reyes, la directora del programa Supérate, Millicent, yo quisiera oír tu opinión con relación a un nuevo punto de discordia que surge entre el Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores. Se trata de diferencia con relación a cuándo termina el presente año escolar y cuándo comienza el otro. Bueno, ayer justamente yo veía que el MINER emitió un comunicado, se veía precisado hacerlo, aclarándole a la comunidad educativa que es el 23 de junio, porque la ADP había dicho que sería el 9 de junio. Oye eso, 14 días menos. Lo que hay que decir, Alberto, es que la facultad de determinar la fecha y cierre del año escolar es del Consejo Nacional de Educación y que eso se hace con anticipación. O sea, siempre se reúnen antes de iniciar el año escolar y determinan la fecha, y esa fecha ya estaba determinada. No entiendo por qué la ADP insiste en este tipo de comportamiento, y sobre todo, Alberto, en un momento donde está siendo tan cuestionada el tema de la calidad de los aprendizajes de nuestros estudiantes, pese a que el Estado Dominicano invierte el 4% de su PIB en educación. Fue justamente esta semana. Pero la ADP lo ha dicho eso públicamente, yo no lo he visto. Bueno, parece que en algo está orejado el Ministerio de Educación, que por escrito hizo esa afirmación, lo decía así, decía no es el 9 de junio, como ha dicho la ADP, es el 23, Adalberto Grullón. Bueno, pues ya ustedes ven. Caramba, Adalberto. Yo siempre he dicho que cuando se tiene mucho poder, existe siempre la posibilidad de que se abuse de él. Y aquí eso se hace a nivel de instancias gubernamentales, de gremios profesionales o sindicatos. Cómo a veces cuando tenemos el poder abusamos y nos olvidamos de la esencia. El poder debería de servir para transformar, para garantizar más justicia, más democracia, más bienestar en favor de la gente, mejor convivencia entre los seres humanos y no para aplastar a otros. Pero en el caso de la ADP, como tú dices, es lo que sucede en distintos estamentos de la sociedad, pero en el caso de la ADP es doblemente doloroso, porque la ADP con ese tipo de cosas no es al Ministerio de Educación que le hace daño, y yo lo digo, porque en un momento donde también y lo decía de hecho el presidente de la República, se está viendo la incidencia nueva vez del tema político en los conflictos minera-ADP. Pero Adalberto, el daño es a los hijos y a las hijas de los más humildes, de los trabajadores dominicanos. Claro que sí, claro, y tienen que entenderlo eso. Caramba. Mira, yo creo que la ADP tiene razón cuando habla de que la politización no está en su gremio. No solo en su gremio, pero hay. Pero hay Claro. y las tiene el Estado. O sea, el gobierno y sobre todo el Poder Ejecutivo puede dar muestras de cambios significativos, ahí como lo ha hecho en el Ministerio Público. Sí. Esto es muy difícil porque aquí la política es muy clientelar, demasiado clientelar. Aquí la gente se adhiere a un partido, no es por ideología, no es por convicción, porque quiera aportar, sino buscando, ver qué le sale. Y le sale un salario, le sale un trabajo, unos ingresos adicionales, a veces más que el trabajo, un negocio. Qué cosa, qué cultura tan difícil de erradicar. Se avanza muy lentamente en ese sentido, pero eso es lo que continúa. Entonces la gente quiere cargos, más que trabajo, cargos que impliquen una remuneración superior a la que tienen posibilidad de tener, a no ser por la política. Sí. Entonces hay eso. Pero es triste el tema de la educación. De la educación. Millicent, o por otra parte, mira, el próximo lunes se celebra el Día de Medio Ambiente. Sí, 5 de junio. El 5 de junio. Aquí en la República Dominicana, el gobierno ya ha anunciado que va a iniciar un proceso para reforestar 320,000 tareas en todo el territorio nacional. Eso va a comenzar, no el día 10, como se había dicho públicamente, sino el 5, y se va a hacer en Villa Altagracia, en las cuencas de los ríos Jaina y
Jaina y Duey. En esa cuenca hay una toma de agua que nutre a la capital de la República, que nutre uno de los acueductos de la capital de la República y se llama así mismo, Duey y Jaina. Y es muy importante porque parte de donde nacen esos acuíferos están usados para ganadería y han sido usados para agricultura de subsistencia arriba. Y entonces es bueno que se haga esa acción. De manera que ya es una buena noticia porque va a participar el presidente de la República encabezando esa jornada. Está lloviendo. Sí, está lloviendo. Y eso es bueno. Muy bueno. Porque las plantas sí, reverdecen y no es la que se siembran, prosperan. Sí. Porque en sequía se secan. Sí, ¿no? Y acabamos de pasar una sequía extremadamente preocupante. El presidente alarmado hablaba de que era la peor sequía en 40 años. 40. Ya ayer iniciamos la temporada ciclónica, uno espera quedarnos con lo mejor, que son las lluvias, que hay que decir, es bueno que tampoco sean excesivas, porque justamente esta semana el CIUBEN publicaba una información de que hay 526,000 hogares que están en condiciones de vulnerabilidad preocupante de cara a este tipo de fenómenos. Pero a mí me parece muy bueno lo de medio ambiente porque entre las medidas que hay que tomar está el tema de la preservación de cuencas. Sí, claro. Y reforestar incide de manera directa en acciones como esta. De modo que hay que desearle éxito. Me imagino que se va a ir extendiendo luego a otras zonas hablaron del de país. 320,000 tareas, muchos otros lugares. En distintos puntos. Definitivamente que sí. Yo creo que esa es una de las lecciones que nos dejó, o uno de los recordatorios que nos dejó pasar por este periodo de sequía preocupante de Alberto Grullón. Sí, bueno, pero el tema de la reforestación siempre ha sido un punto clave en la agenda ambiental dominicana, porque la República Dominicana es un país que aporta poco al calentamiento global. Pero recibe mucho. Definitiva. Pero es una isla, es parte de una isla. Y las islas siempre son vulnerables y aquí a nosotros el agua se nos está agotando y además se nos está contaminando. Entonces esa no es la única medida de la agenda, el único punto de la agenda, pero es sumamente importante y ojalá no se haga solo con operativos. Aquí han existido programas y hay que mencionarlo, como el Quisqueya Verde, que se lo inventó Jaime David Fernández cuando fue vicepresidente de la República, y que se mantuvo después. Después que quitaron a Jaime David, bajó ese programa, porque, óyeme, estamos hablando del mismo partido. Caramba, pero y políticas de continuación distintas. de gobierno, por políticas distintas. Caramba. Aunque se mantuvo, pero con muy pocos recursos, muy poca incidencia, porque el programa Quisqueya Verde, cuando se inició, tenía dos componentes que eran nuevos. Uno de ellos se sembraba con los productores, con los campesinos de la zona. Eso es importante. Hay que incorporar a la gente. Claro, las comunidades. Trabajos. Eso es básico, claro. ¿Qué es lo que pretende hacer también el gobierno ahora? Se ha invitado a las organizaciones de Villa Altagracia, encabezadas por la Fundación para el Desarrollo de Villa Altagracia para trabajar. Hay que incorporar a la gente. Qué bueno. Pero aquellos programas, además, le pagaban a la gente para que sembraran árboles. Qué interesante. Eran las famosas brigadas que creaba Quisqueya Verde para sembrar y mantener las matas. Porque hay que limpiarle el tronco mientras crecen, hay que garantizarle protección para que no mueran. Y es un trabajo que tiene que ser permanente. Pero además hay que sembrar todos los días. Y para hacerlo, pues era importante que se incorporara a la gente. Como parte de la incorporación de los campesinos, los propietarios de tierras en los campos, también se hacían acuerdos con esos. Te vamos a dar, préstanos tu finca que te la vamos a sembrar y después te damos un certificado para que tú puedas hacer raleo y usar también la madera en los casos en que eso sea factible, porque no en todos los casos es factible. Entonces eso fue muy interesante. Fíjate que el país aumentó su capa boscosa. Sí. Y eso, pues, de manera que hay que proteger lo que tenemos para que no se destruya. Hay que ampliar la cobertura boscosa en el país. Hay que sancionar a los que después destruyen lo que se ha sembrado, porque
¿Tuviste los escándalos de los novilleros? Sí, en Loma Novilleros. En Loma Novilleros. ¿Por qué? Porque han deforestado. Sí. Bueno, alguien de Villa Altagracia proponía, y voy a decir su nombre, Jacobo Reyes, que dirige la Comisión Ambiental de la Fundación para el Desarrollo de Villa Altagracia, decía, mira, en vez de la cuenca de allá arriba, vamos a reforestar y vamos a hacer que él pague algo de eso. Sí. La tierra que deforestó el actual director de Indocafé. Es el Leonidas Batista. Leonidas Batista. Sí. Y alguien le preguntaba a Jacobo que eso todavía era poco, porque estamos hablando como 600 tareas. Dice, sí, pero reforestarla cuesta. Claro. Bueno, no se hizo eso, Millicent, pero se va a hacer algo. Bueno. Y algo importante como esta actividad. De manera que hay que prepararse para cubrir y compartir con nuestras audiencias lo que pasen en estos procesos de reforestación que está impulsando el Ministerio de Medio Ambiente. Y ya Millicent ha llegado al estudio y vamos a conversar de inmediato con la directora del programa Supérate. Se trata de Gloria Reyes, quien... Amiga suya. Amiga nuestra, y ha venido en varios roles. Ella fue diputada. Pero muy activa en la Cámara de Diputados. Muy activa, y además una mujer joven que conectaba con ustedes. Sí, con las mujeres y los jóvenes. Y los jóvenes, pero había faltado la mula de aquí. Aquí está de nuevo, Gloria, bienvenida. Bienvenida, uno más uno. Muchas gracias, muy buenos días. Eso yo iba a decir, amiga de Adalberto. De Adalberto, no de Millicent. No, porque Millicent es una vieja amiga. Pero tú sabes por qué yo te lo digo. Así es. ¿Cómo anda? Supérate. Pues con muchísimo trabajo. La verdad que nos han tocado unos años de bastante esfuerzo para lo que ha sido todo este proceso que el gobierno y el presidente ha asumido de transformación del sector social. Estamos simultáneamente trabajando varios proyectos. Ustedes saben que recientemente el presidente anunció la entrega del apoyo a las madres, el cariñito de las madres, y ahí aprovecho y les pido a las madres que aún todavía no han retirado, nos quedan cerca de 100,000 que todavía no han retirado en el Banco de Reservas. Ah, no me digas. Entonces aprovechamos para que todas las que recibieron el mensajito al teléfono, bueno, recordemos que es una población que en algunos casos no está cerca de las sucursales, o sea, ahí también es un tema que podría complejizar esa parte y que es 1 millón. Y no todo el mundo tiene la disponibilidad quizás de ir de inmediato al banco o a la sucursal de su agente. Entonces lo que estamos es revisando y algunos que quizás puede que no se hayan enterado. De que ya están exacto, entonces queremos reafirmar que puede revisar desde la página de bonomadre.com.do y ahí validar que es beneficiaria las que tienen el beneficio. ¿Cuántas personas ya están incorporadas a los programas de Supérate? Bueno, a la fecha, en la última nómina, estamos hablando de 1.550.000 familias. Eso puede llegar cerca de casi 5 millones de personas en el alcance. Pero de familias beneficiarias, 1.550.000 en hogares. Ahora, recientemente, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo reveló los resultados de una investigación que habían hecho sobre el comportamiento de la pobreza. De la pobreza no monetaria. Y situaba a esta pobreza en menos de 3 millones. ¿Por qué hay que darle entonces dinero a 5? Bueno, como todos vimos el informe, decía que ¿por qué ha bajado la pobreza en dos puntos? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, por un lado, por todo el esfuerzo de aumento de empleo, pero también por toda la ampliación de la cobertura de los subsidios. Entonces, lo que hay que entender de esta visión del gobierno no es que las ayudas se dan porque hay más pobres, sino porque no queremos que más personas caigan en la pobreza. Yo he estado tratando de explicar las dos miradas que tenemos sobre el tema de pobreza en el país. Uno es la mirada del contexto, la situación que ha pasado post pandemia, la situación económica del mundo, donde personas que quizás tradicionalmente no estaban en condición de vulnerabilidad, pero que han sido impactadas o pueden ser amenazadas con bajar su condición de vida. Y por eso el gobierno ha asumido una estrategia
ampliada de masificar el apoyo directo a las familias con subsidios como el subsidio a los combustibles, como el subsidio al campo, como el subsidio a los fertilizantes y los subsidios directos que son estas transferencias. Entonces esa es una estrategia del contexto, de una coyuntura que procura frenar el aumento de la pobreza y evitar que más personas caigan en la pobreza. Si vemos lo que ha pasado en el mundo entero, lo que está haciendo República Dominicana es un referente en términos de lucha contra la pobreza. Ese es un contexto, pero para terminarte la idea de Alberto, esa es una mirada. Luego está la mirada de la pobreza estructural. O sea, lo que habló el Ministerio de Economía es de pobreza monetaria, es el tema de ingresos. Ingresos en los hogares. Estamos atacando el que los ingresos de la familia se vean afectados y que la gente entonces caiga en pobreza. Entonces esa es una mirada del contexto y la coyuntura. Tenemos la mirada de la pobreza estructural, que es la pobreza de toda la vida, la gente que vive en condiciones de generación en generación. Entonces ese requiere otro tratamiento, que además de transferencias o subsidios, necesita un acompañamiento, una creación de oportunidades, una creación de capacidades, y entonces esa es la otra estrategia que acompaña a Supérate como programa. Nosotros tenemos una situación, es que hay una tarjeta que se llama Supérate y una institución que se llama Supérate, pero no solo lo que hace Supérate como institución es una tarjeta, sino que es todo un programa de apoyo a las familias en condición de vulnerabilidad, que por un lado ha tenido dos misiones, una, la de la coyuntura, vinculada a estas situaciones que ya les acabo de explicar, y la otra que es la histórica, la de trabajar la pobreza estructural. Entonces, eso es importante entenderlo para saber por qué el gobierno está ampliando programas y por qué estamos reduciendo pobreza. Le pregunto esto porque, de alguna manera, quienes están recibiendo ayuda del gobierno, y en algunos casos, se asemejan al salario mínimo. O sea, sí, nosotros incluso en estos días ya vamos a actualizar el umbral para ingreso de las familias para poder entregar la tarjeta. Nosotros establecimos como un límite de ingreso, como el techo de unos 20,000 pesos. Todos los que ganaran 20,000 pesos hacia abajo sí podían recibir el subsidio, 20,000 pesos hacia arriba no. Como el gobierno, el Ministerio de Economía ha actualizado la línea de pobreza a 22,176 pesos, entonces nosotros también vamos a actualizar ese monto como máximo de ingreso formal, que podemos validarlo solo con TCS, no tenemos mecanismos todavía para validar ingresos informales, pero sí los ingresos formales lo cruzamos mensualmente con TCS. ¿Qué incentivo va a tener una persona que recibe ayuda del gobierno similar a lo que paga el salario mínimo? ¿Qué incentivo va a tener para buscar un empleo No es productivo? similar, el subsidio no es similar, el subsidio es un apoyo que es un aporte a la necesidad familiar, pero no es similar porque estamos hablando de un ingreso, en el caso del subsidio de los alimentos, de 1,650 pesos, en el caso del bono gas de 470 pesos, en el caso de bono luz puede llegar hasta 700 pesos, entonces si tú lo sumas, un promedio de 2,200, 2,300 pesos. ¿Cuánto se está invirtiendo en estos subsidios? Bueno, para el año 2023 estamos hablando de unos 45,000 millones de pesos en toda la cartera de subsidios directos. Se incluye además subsidios escolares, los subsidios vinculados a bono gas, bono luz, y también los referentes a temas especializados como es el tema de violencia con las mujeres, el subsidio que tenemos para las mujeres que son víctimas de violencia. Hablemos... Déjame poner un incidental. ¿Tú ves por qué yo te digo que la remesa es el instrumento básico de lucha contra la pobreza? Bueno, multiplícala por 12. Ajá, claro. No, o sea, lo que invierte el Estado, sí. Cuando tú lo comparas con 600,000 millones de pesos claro. al año, es insignificante. Claro. Es insignificante y tanta bulla que se hace. No, porque eso es solamente la transferencia directa. No, pero por supuesto que hay otra. No toda la inversión social del gobierno. Claro. Sí. Mire, bueno. Sí, que le iba justamente para hablar un poquito del alcance del programa. Gloria, ¿cómo va el proceso que ustedes anunciaron, habían iniciado hace un tiempo, de cambio de tarjeta, la sustitución de las tarjetas de banda por tarjetas de chip que permitan que las transferencias sean más seguras? Claro, ¿Cómo va ese proceso? Ese proceso va muy bien. Justo en estos momentos estamos actualizando y cambiando en la provincia de Santo Domingo y en Barahona y en la provincia de Independencia.
este es un proceso largo porque estamos hablando de un parque de tarjetas de 1.500.000, o sea, no es tan simple, primero porque requiere de insumos internacionales, o sea, las tarjetas, hay un suplidor internacional que le entrega a Banco de Reservas y Banco de Reservas junto a ADES trabaja todo ese proceso. Estas entidades internacionales no te envían 1.500.000 juntos, sino que son lotes cada cierto tiempo. ¿Han llegado ya lotes? Sí, ya hemos iniciado en el mes de abril las entregas. En el país estamos cerca de unas 300.000 tarjetas ya están en el país, estamos trabajando en esas entregas, priorizamos las personas que habían tenido dificultad para transar. Ustedes recuerdan hace unas semanas que ADES y Superate presentaron un comunicado explicándole a las familias que habían tenido dificultad para el uso de su tarjeta y era en gran medida porque en el país no teníamos el plástico para sustituir en esas reclamaciones. Lo que se hizo fue que transitoriamente, mientras llegaban los plásticos, se les transfirió de manera directa a las personas vía remesas, reservas y también mediante cuentas. Y ahí también tenemos unas cuantas personas que no han ido a retirar, que queremos pedirle a cerca de 11.000 personas que quedan pendientes para que vayan a retirar esos acumulados que tenían de sus... ¿Y cómo ustedes llegan a esa persona? Más allá de la dificultad es esa, porque es una población que se muda mucho, que cambia de teléfono constantemente, entonces la data no es tan fidedigna, pues, entonces por eso tenemos que usar muchos mecanismos. Tenemos teléfonos, llamamos, pero hacemos la gente visitas, está también protestando, hacemos visitas justamente acumulándose en los bancos, que llegué y no aparecí. Yo de hecho quisiera saber si es posible, Gloria, como organizar un poco la logística para la entrega o no, a veces inclusive para la consulta, porque por ejemplo, y lo comentábamos aquí, en Sanvil se hace una fila que eso es totalmente indignante. Mira qué pasa, es complejo y es difícil para nosotros, pero nosotros aumentamos una población de 850.000 familias a 1.650.000 y tenemos las mismas oficinas, los mismos centros. Entonces, por más eficientes que seamos, por más organización que tengamos, cuando hay una oficina para una población que es el doble a la que tú tenías, pero evidentemente vas a tener un tumulto o cúmulo de personas. ¿Qué nosotros hemos hecho? Bueno, cuando están esas fechas más complejas, lo que se hace es se pone una oficina móvil afuera, se organiza la fila, se ponen carpas, o sea, buscamos la manera de dignificar el proceso. Claro. Pero hay ¿No se pueden abrir nuevas oficinas? Sí, claro que se pueden abrir nuevas oficinas, pero imagínense, si yo aumento la nómina me saca un escándalo. Entonces, para tú abrir 50 oficinas nuevas que yo necesito, ¿cuánto empleado necesito? ¿Cuántos recursos necesito para eso? Entonces, también es un momento difícil para este tipo de situaciones, lamentablemente. Imagínense que a nivel operativo, esta es una institución que cuenta prácticamente con el mismo presupuesto que tenía hace 4 años y tiene el doble de beneficiarios, el doble de responsabilidades y muchos más programas nuevos que se han creado en este gobierno. Pero bueno, vamos resolviendo con las situaciones que tenemos, eso es lo importante, o sea, al final hay que usar la innovación, la tecnología, hemos utilizado servicios directos mediante la página web, estamos usando aplicativos, procuramos, pero no, dándole la mayoría con nuestros no, pero hay, no, porque claro, no para todos, pero hay una población que sí se sirve de esas tecnologías. Sí. Pero hay una parte, porque el Alberto, tema, Gloria, es, gente, no solamente es pobre, es la edad. Por eso te digo, pero si por ejemplo tú tienes una población del 100% de la población, el 40% puede acceder por esa vía y no tiene que ir a una sucursal, pues entonces tú estás reduciendo la cantidad de personas que van a las oficinas. Entonces estamos ideando mecanismos alternativos que nos permitan mejorar la experiencia de servicio a la ciudadanía, que es nuestra principal preocupación. Y ahora con el cambio de tarjetas de chip va a ser mucho mejor porque vamos a poder instalar aplicativos en los teléfonos móviles de la gente para que la gente pueda consultar, para que no tengan que ir al colmado a saber si tiene el dinero. O sea, es eso, que el mismo supervisor familiar que va a la casa le pueda levantar la reclamación y ese señor adulto mayor que tú dices no tenga que trasladarse a una oficina, porque en muchos casos, aquí en Santo Domingo tú dices Sanvil, pero en la mayoría de provincias hay una oficina en la cabecera para todos los municipios. Bueno, conozco el caso del Banco de Reserva, que es el único que existe en algunos pueblos, que la gente está protestando porque para ir a hacer cualquier operación
Sí, entonces imagínense, es muy imagínense difícil en el caso porque de ahí las va todo el oficinas mundo. de ADES, que es donde se dan estos Porque servicios. los bancos de reserva tampoco ha aumentado el personal. Entonces, hay que entender que son logísticas que toman tiempo, pero lo más importante es que la gente sepa que estamos trabajando en la solución. Y como ha pasado en cada acontecimiento en estos años, siempre hemos dado la cara, siempre hemos dado información a tiempo. Evidentemente, no todo es perfecto, hay cosas que tenemos que mejorar y que hemos ido mejorando. Hay una dispersión que tú mismo la has expresado aquí en el sector social, sobre todo en la gobernanza del gabinete. En mi caso, como Supérate, como Supérate, en el caso de Supérate, al tener el nombre de la tarjeta, muchas personas entienden que todos los relacionado a la gestión de la tarjeta está nuestra gobernanza. Funda por eso. Pero no es así, pero no depende de usted. No depende de mí, sino de la ADES, que es que administra, maneja el tema de los bancos, los comercios. Pero al final lo importante no es decir si Gloria es responsable o no, sino darle la cara a la gente. Resolverlo. Resolverlo. Y en eso es que yo he estado en mi, quizá mi característica de ser una persona responsable, que da la cara y que tiene un compromiso muy grande con la familia del programa. Se nos faltan temas, dos de ellos lo menciono. Uno es lo que tiene que ver con la política social en sentido global del gobierno, y quisiera que lo tratáramos cuando regresemos. Muy bien. Vamos a la pausa y volvemos con Gloria Reyes. Seguimos conversando con Gloria Reyes, la directora de Supérate. Gloria, quería insistir en una pregunta que se la hemos hecho a mucha gente que ha venido por aquí. Sí. Y es la dispersión del Estado en tantas instituciones que hacen labores similares. Por ejemplo, en el sector social, la política social está dispersa, segmentada. Tú tienes comedores económicos, tú tienes el plan social de la presidencia, tienes Supérate, tienes muchos otros programas. Y esto afecta, supone uno, la eficiencia y dispersa los recursos humanos, materiales, en ese sentido. ¿Hasta cuándo vamos a seguir así? Bueno, como ustedes saben, el presidente tiene un compromiso con la estructuración de un instrumento único que coordine y regule toda la política social. Y es una transformación que iniciamos, pero no ha sido posible en la coyuntura que ha vivido el país, con la cantidad de situaciones que hemos vivido, y que el sector social ha sido uno de los elementos principales para dar respuesta al tema de la crisis económica, la crisis sanitaria. Pero sí que hemos hecho que mientras esa reforma que se está gestando y que hemos estado trabajando por mandato del presidente, lo que hemos tratado es de hacer una articulación y una coordinación conjunta entre todas las instituciones del sector social, y nos vemos todos operando simultáneamente en las intervenciones que hacemos territorialmente. El gabinete funciona con el gabinete. Entonces eso, claro, lo ideal y lo que abogamos, y al igual que tú, pienso yo que tenemos que institucionalizarlo, tenerlo blindado, porque si este gobierno se va, pues no sabemos el próximo gobierno, cuando toque otro gobierno, si va a continuar con esa misma filosofía de trabajo. Lo que queremos es dejarlo institucionalizado, que aunque en la práctica hemos reducido bastante la dispersión que tenemos en el Estado, porque trabajamos coordinadamente, los comedores económicos, plan social, Supérate, incluyendo Inés, porque aunque no es propiamente institucionalmente, pero hace labores claro, de índole social. ¿Y cuál sería la reforma, Gloria? Se ha hablado en un momento de la posibilidad de hacer un ministerio. ¿Hasta dónde apuntalaría? Es muy probable, por ahí el proyecto anda en esa dirección, es un ministerio de bienestar social o de inclusión social, que es el que se utiliza en la mayoría de los países de la región, que integre todas esas acciones de políticas públicas de protección social en apoyo a las familias. Pero hay decisiones que se pueden tomar mientras tanto, digamos. Mientras tanto, hasta por decreto. Pero mientras tanto, esas son las decisiones que hemos tomado. Sí. Mientras tanto, estamos trabajando coordinadamente. Mientras tanto, trabajamos de una manera conjunta. Gloria, se interviene integralmente. Decir que los comedores económicos no es una dependencia del plan social, para poner un ejemplo. No, pero están todas adscritas al gabinete. Y hay una coordinación conjunta, o sea, sí funciona. Cabeza, eso es. No, mira, no es ahí solo. No, de verdad, nosotros
yo te puedo decir que el sector social está muy articulado, honestamente. O sea, nosotros trabajamos coordinadamente, nos reunimos frecuentemente, se toman acciones conjuntas, intervenimos territorios de manera conjunta. No es que lo ideal es que debemos tener un instrumento formal, institucional, pero mientras logramos con el tiempo que se establezca ese instrumento, nosotros estamos desde este gobierno trabajando coordinadamente, en conjunto. Ya. ¿Cuándo vamos nosotros a reducir los programas de este tipo en términos de cobertura y sea porque la gente haya mejorado sus condiciones de vida, porque no tengamos tanta porque hayan pobreza, logrado la meta, digamos. hayan logrado la Ese meta? es el objetivo principal del programa, o sea, el poder presentar la gente que se gradúa, que sale de la pobreza. Bueno, incluso, el nombre lo dice, supérate. Claro, supérate. Incluso esta semana nosotros Pero lo que nosotros hemos visto es que los programas crecen en vez pero de disminuir. Recuerda el análisis, La cobertura, la cantidad de recuerda el gente. análisis que te hice al inicio de las dos miradas, la mirada del contexto y de la De la situación estructura y de la pobreza monetaria del la momento estructural. y la pobreza estructural. O sea, claro que mientras tengamos situaciones de crisis habrá que ampliar programas, y yo hago énfasis en eso, porque mucha gente pudiera pensar que estamos en condiciones normales. Señor, hay que mirar el mundo. Lo que está pasando en República Dominicana es una referencia para el resto del mundo, porque estamos creciendo, estamos mejorando y estando con los mejores indicadores en muchos sectores, mientras el resto del mundo está en otras condiciones. Entonces, a veces como a uno le va tan bien en algunas cosas, uno cree que el mundo entero está así. No es así. Entonces, Gloria, por eso es importante destacar esas dos miradas. el tiempo se acabó, pero quisiera que, haciendo uso de tu capacidad de síntesis, explicaras, porque el gobierno está inmerso en una política de formalización del trabajo doméstico, que Alberto y yo apoyamos, pero hay como un ruido con el tema de las tarjetas y esta política. Sí, yo Brevemente, quisiera por favor. aclarar a la gente, sobre todo a las personas que tienen trabajadoras del hogar, que las personas que están en el programa Supérate, que son trabajadoras del hogar, no van a ser afectadas por la formalización. Continuarán con sus subsidios siempre y cuando sus ingresos estén por debajo de los 22,000 pesos, que es la mayoría. Entonces, para que sepan, que no tengan miedo de formalizar y de apoyar para que estas mujeres tengan el derecho a una seguridad social, a todos los beneficios que conlleva el tener la formalización. O sea, que no haya ese temor de que le van a quitar la tarjeta. El bono gas. Sí, ni nada de eso, si están formalizadas. Y la ñapa, 5 segundos, tus aspiraciones para el 2024, diputada, senadora, ministra, vice, ¿a qué aspira Gloria Ya no Reyes? vuelve a diputada. No, yo simplemente aspiro a que podamos seguir apoyando al presidente, a que el país continúe en este buen camino de reformas y de desarrollo y bienestar. Esas son las aspiraciones por el momento. No posición electiva. A cargos electivos no, la verdad que no está en mi radar en este momento, pero los políticos siempre aspiramos. O sea, al final uno dice que no, pero si la coyuntura se da, pues no hay de otra. Bueno, muchísimas Muy gracias, bien. Gloria Reyes. Se nos ha terminado el programa. Qué lástima de Alberto Se Grullón. terminó. Hoy es viernes. Hoy es viernes, Hoy es mira, viernes. yo no sabía, Fin de semana. la verdad que los días pasan. Probablemente siga lloviendo en el territorio nacional. Disfruten el fin de semana, damas y caballeros, y pórtense bien. Y nos vemos aquí el lunes en otra entrega de su telediario, Uno Más Uno.